Bendiciones, amados hermanos. Le decía a Sori que es difícil que las lágrimas, ¿verdad?, no salgan después que uno escucha tantas cosas así. Pero quiero decirle, hermanos, que si hay algo bueno en mí, es Dios quien lo ha puesto. Sin Él, la verdad es que seríamos como esos cántaros que resuenan porque estaríamos vacíos. O sea que si puedo dar algo, es del depósito de Dios en mí. Pero esta mañana hemos tenido un servicio muy especial desde que inició, y esta ofrenda, ¿verdad?, de una vida al Señor desde su nacimiento, pues impacta y marca de una manera positiva, pues nuestra mente, nuestro corazón y nuestra disposición para servir a Dios. Y el Señor quiere capacitarnos para toda buena obra. Y para eso muchas veces pues tiene que moldearnos, darnos forma, limpiarnos, lijarnos un poquito. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que el Señor me ha dado, que es la burla, reflejo de autoestima e ignorancia. Pareciera, ¿verdad?, un mensaje como fuera de tono, pero vamos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Y quiero que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Vamos a estar leyendo en el capítulo 4, en traducción lenguaje actual, los versos del 1 al 12. Amén. Cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo el muro, se enojó mucho. Se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Delante de sus compañeros y del ejército de Samaria dijo: ¿qué se traen entre manos esos pobres judíos? ¿Creen que podrán reconstruir la ciudad y volver a ofrecer sacrificios? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Tobías, el amonita que estaba con él, añadió: el muro que están edificando es muy débil. Basta que se suba una zorra para que se caiga. Entonces yo oré: Dios nuestro, escucha cómo nos ofenden. Haz que todo lo malo que nos desean les pase a ellos. Haz que se los lleven a la fuerza a otro país y que les roben todo lo que tienen. No les perdones sus maldades, ni te olvides de sus pecados, pues nos han insultado por reconstruir el muro. Así que seguimos reconstruyendo el muro, y como la gente trabajaba con entusiasmo, el muro pronto estaba hasta la mitad de su altura. Pero cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Asdod se enteraron de que la reparación del muro de Jerusalén seguía adelante y que ya se estaban cerrando las partes caídas, se enojaron muchísimo. Todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Entonces oramos a Dios y pusimos guardias de día y de noche para protegernos. La gente de Judá se quejaba: ya no tenemos fuerzas y los escombros son muchos, no podremos terminar de reparar los muros. Nuestros enemigos pensaban que no conocíamos sus planes y que nos podrían atacar por sorpresa para matarnos y así detener la reconstrucción. Pero cada vez que nuestros enemigos venían a atacarnos, los nuestros que vivían cerca de ellos nos avisaban. Amén. Mire, pronto se va a dar aquí el curso de Nehemías y yo le animo, en verdad, que se inscriba cuando se ponga, ¿verdad?, la fecha y haga el esfuerzo. Nehemías es un libro muy, muy rico, y en este tiempo todo el que está insertado de algún modo en el ámbito laboral debe prepararse el liderazgo. Y déjenme decirle, de todos los talleres de liderazgo que puedan haber,
no he visto un condensado más exquisito que el libro de Nehemías. Así que le animo que lo lean. Bueno, en este pasaje, para iniciar, podemos identificar varias formas con las que la oposición con la que se enfrentó el pueblo para la reconstrucción del muro se expresaban. Ahí vemos expresiones de racismo, ira, resentimiento, mucho sarcasmo, inclusive rumores, pero también destaca un elemento que es la burla. Entonces, en esta ocasión vamos a estudiar la burla. ¿Y qué es la burla? La burla es el acto de, oiga bien, tiene varios elementos: ridiculizar, reírse, o sea que cuando usted, aunque no sea usted que la diga la burla, pero usted se ríe, está participando, o mofarse de algo o de alguien, y eso incluye imitar también de forma poco halagadora. La burla tiene su base en algo que es un sentimiento de orgullo. Todos lo hemos visto. Y yéndome más allá, todos la hemos practicado en algún momento. De hecho, se ve por todas partes. Solamente abre las redes sociales. Hay programas que se dedican exclusivamente a hacer burla de todo lo que pasa. Y lo más triste, que son exitosos. ¿Sabe por qué? Porque al ser humano, de alguna forma, la burla le es placentera. Es triste tener que reconocer que al parecer nos gusta, nos agrada hacer burla, pero ¿sabe qué? Al Señor no. De hecho, la burla no tiene aprobación en ningún lugar de las Escrituras. No tiene ninguna justificación, ni tampoco tiene ninguna validez. Al contrario, se condena de forma específica. Leamos Proverbios 17:5 en traducción lenguaje actual. Dice: es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia. Quien lo haga no quedará sin castigo. Quien se burla, quien practica la burla, cuando practicamos la burla, no estamos ofendiendo a quien es objeto de nuestra burla. Dice aquí la Biblia que a quien ofendemos directamente es a Dios. Wow. Wow. La burla es, y volvemos a la presentación multimedia, es un síntoma del orgullo. Porque el sentimiento principal que la sustenta es el menosprecio, o sea, el despreciar. Esto es pensar que uno es mejor que otras personas. Y no solo es estar en desacuerdo con lo que esa persona diga o haga, sino que me creo mejor, me pongo por encima disminuyéndote. Burlarse de los demás es una forma en la que las personas se sienten superiores. Lo vimos en el pasaje que acabamos de leer. Sanbalat se burló de lo que estaba haciendo Nehemías. ¿Y qué comenzó a decir? Estos judíos, o sea, de manera peyorativa, despreciando. Cuando hacemos uso de la burla, nos aprovechamos de un miedo que todos tenemos, que es el miedo a ser desaprobados. O sea, todos, de una forma u otra, hacemos cosas, cambiamos cosas, nos preparamos y ejecutamos cambio con el interés de tener la aprobación de los demás.
y perdemos de vista muchas veces que cuando ya yo soy una nueva persona en Cristo, la aprobación de los demás pasa a un segundo plano y la aprobación que yo debo buscar es la aprobación de Dios. Ese temor está presente en cada uno de nosotros. Todo ser humano, una necesidad básica como ser social que tiene es la de ser aceptado, la de ser validado, la de ser aprobado. Y cuando usted no tiene eso, vienen diferentes aspectos de lo que compone la insatisfacción y podemos caer en enfermedades tan profundas como la depresión. Pero vamos a ver cómo funciona la burla, cuál es el mecanismo de acción de la burla. El mecanismo de acción de la burla inicia con el ataque al carácter y a la identidad. Voy a parafrasear un poco. Cuando Sanballat se enteró que estábamos reedificando, habló en presencia de sus hermanos y comenzó a decir, ¿y qué hacen estos débiles judíos? Se burló atacando su carácter y su identidad. ¿Se han preguntado alguna vez por qué cuando nos ponen en ridículo eso nos afecta tanto? Lo voy a decir lo más simple que yo pueda, ¿verdad? Es porque cuando nos ponen en ridículo es un ataque que reduce nuestra autoestima, golpea lo que yo entiendo que soy, mi identidad, degrada mi carácter, pero ¿saben qué? Lo peor de todo, que me hace sentir mal conmigo mismo. No tengo bienestar. Entonces ahí viene esa insatisfacción, porque no queremos vernos ni sentirnos débiles ni tontos. Debes tener presente que la gente que te ridiculiza lo hace por su propia inseguridad y miedo. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Porque si esa persona que está burlándose se sintiera bien consigo mismo, no necesitaría destrozar a los demás. Y este es un principio que si yo logro hoy que usted se lo lleve, he cumplido el objetivo. Y es que la gente herida hiere. La gente que está herida hiere. El que se siente inseguro, de alguna manera, como un mecanismo de defensa, busca multiplicar eso en los demás. Porque si los demás también están inseguros, pues yo me siento más cómodo. ¿Cómo actúa la burla? Cimentándose en falsas afirmaciones. Dijeron, volviendo a Nehemías. ¿Y qué es esto que están haciendo? O sea, si usted sigue leyendo, eso lo va a encontrar. Se están rebelando contra el rey. El rey inclusive le había dado unos materiales para la reconstrucción. Entonces, esa acusación era falsa, ya que el rey mismo proveyó toda la madera que Nehemías necesitaba para reconstruir el muro. Los acusaron de tener propósitos egoístas. Quieren levantar la muralla para alcanzar gloria para sí mismos. Se la quieren lucir. Nos cimentamos en falsas afirmaciones. Otra manera en que actúa la burla es que revela los prejuicios propios. En la historia de Nehemías, los enemigos usaron insultos porque odiaban al pueblo judío. Todos los pueblos en ese tiempo odiaban al pueblo judío porque los judíos conquistaban, eran conquistadores. Y cuando se enfrentaban el poder de Dios que había en ellos, pues
eran victoriosos, eran ganadores de batallas. Entonces, la forma más antigua de doblegar a las personas era alimentar sus miedos. Si usted estudia la historia antigua, los inicios de lo que era la tortura, o sea, las prácticas de tortura, se hacía eso, alimentar los miedos de las personas. Y de hecho, en el día de hoy, hay, por ejemplo, la clase política lo practica y utilizan la burla para hacerlo. En nuestro país han habido campañas sucias muy famosas que todavía al día de hoy usted puede recordar ese tipo de cosas. Y otro mecanismo de acción de la burla es que revela sentimientos negativos o de maldad ocultos. Sí, hermanos, a veces hay maldad en nosotros y hay sentimientos negativos. En el mundo hay un dicho que dice, no, que tú no puedes decir tus planes porque no se te da. Nosotros no creemos eso porque nuestro plan y propósito, como cristianos que somos, lo tenemos porque ya están en las manos de Dios. Pero no faltan las voces que cuando usted va a iniciar un proyecto, comienzan a hablar negativamente y eso se va a dar. ¿Y tú crees que eso se te va a vender? Y eso, y tú vas a perder tu tiempo haciendo eso. ¿Y cómo tú vas a lograr eso? ¿Y tú tienes tiempo para eso? Póngale usted el nombre. Esos son sentimientos negativos en vez de animar. Cuando la Biblia llama a que nosotros debemos de usar nuestra boca, ¿verdad?, para edificar. Y lo hacen no porque el proyecto vaya a fracasar, sino porque ellos no ven más allá y quizás sea lo que quieren de verdad. Por ejemplo, en el capítulo leímos que le decían, ¿ustedes creen que pueden hacer algo con piedras que están rescatando de un montón de escombros? Yo no sé si a usted alguna vez le han dicho, no hay forma de que tú puedas hacer eso, no hay cómo lograrlo. Y que te digan de antemano que puedes fallar, te desanima. Pero no podemos dejar de intentarlo, porque la negatividad es contagiosa. Y si te juntas con gente negativa, pues muy pronto vas a ser como ellos. Luego del mecanismo de acción de la burla, vamos a ver el gran peligro que nos advierte la Biblia, que es de ser catalogado como un burlador. ¡Wow! Con toda la burla que hay en el mundo, podemos sentirnos tentados a caer en lo mismo. O quizás hemos caído. Parece ser que la gente la pasa bien, sin embargo, la Biblia es muy clara en advertir contra los burladores. Vamos a leer en Judas, capítulo 1, los versos 18 y 19. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Qué definición tan terrible, ¿verdad? Un burlador en este contexto que acabamos de leer es alguien que se burla de Cristo, ridiculiza las cosas de Dios y se opone al Evangelio. Cuando usted se burla del adorador que está cantando aquí porque quizás se le fue la letra, se está burlando de Cristo porque él está haciendo las cosas de Dios. Wow, uf. Cuando yo me burlo de la hermana que oró porque quizás se le fue una S de más, estoy siendo un burlador porque me estoy burlando de las cosas de Cristo. Judas escribía advertencia, para que nos pongamos en contexto, contra los falsos maestros que en ese tiempo intentaban engañar a los demás.
Y no solamente se refiere con la palabra burladora a aquel que niega las verdades de las Escrituras, sino también que atrae a otros para que sigan su error. Qué terrible cuando nosotros, y me van a excusar la expresión, queremos buscar coro. O sea, no nos basta quizá con burlarnos nosotros, sino que también queremos que los otros se rían y que se pongan de acuerdo con nosotros. Pero ¿y tú no te vas a reír? ¿Tú no viste que le salió un gallo a esa muchacha? No, no se le salió a ninguna, esa adoración estuvo preciosa. Porque quizás ese hermano estaba tan concentrado adorando a Dios que no se dio cuenta de eso. Entonces, cuando tú atraes a otro también para que sigan su error, eso es rebeldía. La rebeldía te excluye del reino de Dios. Si no, pregúntenle a Satanás. Lea esa historia. La rebeldía nos excluye del reino de Dios. Los burladores se disfrazan de él. Eso no es nada. Ay, hombre, pero eso no es nada. Ríete un chin. ¿Y qué? ¿Te va a ofender por eso? Tengamos cuidado. Y los burladores han estado presentes desde el jardín del Edén. Ah, pero es verdad que tú te vas a poner a creer que si comen del árbol. No, hombre. Y en los tiempos de Noé se habla de los burladores. La primera tentación, como decía del ejemplo de Eva, al hombre fue la de burlarse del mandato de Dios. Cuando tú no obedeces los mandatos de Dios, tú haces burla de eso. Porque está diciendo, no me importa. Y el tema de los burladores fue tan fuerte que en los días de Noé, Dios no tuvo otra opción más que destruirlo y empezar de nuevo con Noé. Que Dios nos libre. Judas describe a los burladores de los últimos tiempos como gente que estaba siguiendo los deseos impíos, y oigan esto, que crean división en la iglesia. Porque el burlador siempre está atento a lo que ellos consideran como fallito. Entonces ahí también, además de burlarse, está la crítica, el señalamiento y el quitarle la inocencia a los demás que quizás no se estaba dando cuenta de eso. Entonces también se está constituyendo en una piedra de tropiezo. Es una bola de nieve que genera una catástrofe. Hasta aquí hemos visto lo negativo de ser burladores. Pero para mí el punto más delicado de lo que el Señor me ha hablado es esto que voy a explicar ahora. Y le voy a pedir que presten mucha atención. La Biblia enseña que nosotros debemos cuidar nuestras acciones para no ser, la siguiente por favor, para no ser objeto de burla. La obstinación, es decir, la terquedad, te lleva a que tú mismo te constituya en un objeto de burla, que es lo que ahora nosotros en psicología conocemos como la cultura del victimismo. Entonces, hermano, no solo el que se burla peca, sino también aquel que por no tener su estima adecuada, no reconocer sus límites, se constituye en objeto de burla, siguiendo la cultura de víctima. En radio hay una promoción que es cristiana, con la que yo no estoy de acuerdo, que dice, por ejemplo, mujeres sin límites. Sé que en el fondo es positivo lo que hacen, pero eso siempre me ha chocado. Yo digo, no, es que como mujer de Dios tenemos que tener límites. Tenemos que tener un marco donde nosotros lo dirijamos como lo que Dios quiere. Porque el que no tiene límites se desboca. Si esta escalera no tuviera el límite de este borde, cualquiera se cae. Entonces,
tenemos que aprender a reconocer nuestros límites. La cultura de víctima, oiga esto, hermano, es un rasgo de la personalidad que es adquirido. Pero pareciera que hay gente que desde que nace es víctima. Ay, la pobrecita. Ay, la niña. Y a veces nosotros como padres reforzamos esa cultura de víctima. No la ponga a fregar, que ella se aprieta del pecho. No, yo voy a preguntar cómo así, porque yo soy asmática, que hacía muchísima crisis, y lo que yo he fregado en esta vida, hermano, aunque usted no lo crea, imagínese vivir en una casa de 6 personas, desayuno, comida y cena, y todavía, déjenme decirle, la familia ha crecido. Ahora, debo reconocer que Alejandro me releva y me ayuda mucho. Entonces, en este caso, el constituirte en objeto de burla porque me siento muy cómodo en el papel de víctima, entonces va de la mano con la manipulación. Ay, no, mira, para que no se sienta mal, ponlo, vamos a darle una oportunidad. Porque yo quiero hacer los centros de mesa que se van a poner en la actividad de dama. Yo, Mercedes María Duarte, que yo no sé dibujar ni una sombrilla cerrada. Que yo, si no fuera por Adriana y por Yulisa, porque yo de decoración una vez en mi casa, unas flores de Navidad que me puso la misma Adriana, duraron hasta junio, porque yo, ¿qué sé yo de eso? Yo me la encontraba bonita y ¿qué sabía yo? Que después se cambian por otra que no son esas, porque ese no es mi fuerte. Entonces, si a mí me convocan en la iglesia para recortar, miren, el que no vino a esa actividad de dama, habían unas mariposas impresionantes. Y yo me maravillaba de decir, wow, qué manos. Y hasta pregunté, yo dije, tenía a la pastora Emma al lado de mí, le dije, ¿y quién recortó todas esas mariposas? Porque estaban perfectamente cortadas. Que Dios bendiga las manos de ese equipo que preparó eso con tanto cariño. Pero déjeme decirle, si usted me pone a mí a recortar esa mariposa, puede ser que salga cualquier otra figura menos una mariposa. Entonces imagínense que yo, por terquedad, por obstinarme a que sí, yo soy que voy a recortar todas las mariposas que se van a poner aquí, y que cuando ustedes lleguen digan, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, si usted se burla de lo que yo recorté, que lo menos que parece una mariposa, yo, que me estoy constituyendo un objeto de burla por mi terquedad, no solamente peco yo, sino que entonces también lo hago pecar a usted. Entonces, es doble la carga. Por eso, es tan importante que nosotros los padres, porque esto lo usan mucho nuestros adolescentes, que obligado a veces quieren hacer algo y nosotros los padres que, no, para que no se sientan mal, para que no tengan trauma. No, enseña a su hijo a conocer que hay limitaciones y que debe trabajar en lo que son sus fortalezas y lo que son sus debilidades. Hay oportunidades de mejorar, pero enfócate en lo que son tus fortalezas, porque somos un cuerpo. Dios nos dio a cada uno capacidades distintas. ¿Para qué? Para que nos complementemos. Entonces, la falta de autoconocimiento no nos permite saber cuáles son nuestras necesidades. Vamos a leer en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que está diciendo ahí es que no te creas mejor de lo que tú eres, que pienses con raciocinio,
La mentoría funciona. A veces quizá tú no has identificado en qué tú eres bueno y hay una persona que dice, mira, yo noto como que tú tienes talento para esto. Entonces enfócate. Pero no quieras hacer lo que el otro hace o tener lo que el otro tiene o querer lo que el otro tiene. Tienes que conocerte tú, mirar hacia adentro. Porque si no, nos vamos a enfermar emocionalmente. Porque desarrollo una dependencia emocional donde yo quiero manipular, que aunque yo no cante, a mí hay que ponerme a cantar, porque si no, yo me voy a sentir mal. Eso es manipulación y eso es pecado. Entonces, no puedo manipular a otras personas buscando que se establezcan condiciones y relaciones desiguales, porque la Biblia es muy clara en eso y dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe usted lo que es la acepción de personas? Lo que significa la palabra acepción, que se den condiciones especiales buscando favorecer una persona. Y la Biblia es tan clara que dice que Dios, que es perfecto, que sí es superior a todos nosotros, no hace eso. Y nosotros lo queremos hacer para complacer a una persona que se quiere constituir en objeto de burla por su obstinación. Estamos pecando. Entonces, hermanos, reconozcamos nuestras limitaciones para que no seamos objeto de burla. Nos cuidamos nosotros, cuidamos nuestra autoestima y también cuidamos a los demás. Hacerme la víctima buscando conseguir la satisfacción de mis necesidades no agrada a Dios. Además, cuando yo me hago objeto de burla, es un irrespeto a mí mismo y tengo un trasfondo de muy baja autoestima porque estoy promoviendo la autocompasión, que es dañina para el desarrollo que como seres humanos Dios quiere que alcancemos. La burla nos afecta a todos en varios aspectos y debemos sanarnos en ella en cualquier arista que se haya presentado en nuestra vida. Mire, le está hablando a alguien que ha sido muy expuesto a la burla. Primero porque tuve por un tema de sobrepeso, luego entonces que bajé de peso, sí, aunque usted no lo crea, yo bajé de peso, aunque estoy gordita ahora otra vez. Porque estoy expuesta en los medios de comunicación también, estoy muy expuesta a la burla, hasta una palabra que a mí se me vaya una S o que yo me como, algo así de sencillo me expone a que la gente se burle de mí. O sea que esto que yo le estoy hablando es algo por lo que yo he vivido. Entonces, el Señor ha tenido que sanarme de lo que eso provocó en mí. Y se presenta en varias aristas de nuestra vida. Entonces vamos a ver 3 aristas. Primero, si he practicado la burla. Si he practicado la burla, para sanarnos tenemos que luchar contra nuestra naturaleza carnal. Veamos qué dice Romanos 12:21. Dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si he practicado la burla, tomo una decisión de a partir de hoy no practicarla más. No te dejes vencer y arropar por este mal. Si he practicado la burla, entonces también me acojo a este principio, que es un principio terapéutico que dice, lo que no me gusta en ti, lo corrijo en mí. Lo que no me gusta en ti, lo corrijo en mí. Antes de señalar al hermano, yo debo de revisarme. Eso me va a obligar a mí a pasar por ese filtro de verme a mí mismo antes de fijarme en los demás. Y aquí la Biblia sí se explaya hablando de eso. Vamos a leer Mateo 7 del 3 al 5.
porque en la Biblia está todo. Mateo 7, del 3 al 5 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de señalar lo que no me gusta, de estar corrigiendo tanto, tengo que corregirme yo. En la iglesia hay personas designadas por Dios para hacer correcciones, que son los pastores, los ancianos y el liderazgo designado. Pero nos encanta opinar. Y más si es para corregir y señalar a los demás. Aquí la Biblia dice que primero, antes de yo siquiera pensar en ver al otro, tengo que verme yo. Y hasta ahora, que yo sepa, el único irreprensible y sin mancha es uno, que es Jesús. Si he practicado la burla para sanarme, lo tercero que debo hacer es pasar mis pensamientos por el filtro de la empatía. ¿Cómo yo me sentiría si yo escucho de mí esto que voy a decir de ti? ¿Cómo yo me sentiría si tú te enteras de lo que yo pienso de ti? Eso es ser empático. Ver cómo yo me sentiría, cómo me afectaría. Yo me he propuesto algo en todos los espacios que estoy, y es que uso mis palabras para animar, para motivar, resaltando lo positivo. A veces lo negativo está y es muy evidente, pero he decidido concentrarme en lo positivo y elevar la fortaleza de las personas. Y sabe, cuando uno hace eso, las debilidades que esa persona pueda tener, se ocupa en trabajarlas, que es lo que nosotros debemos como cristianos ser agentes de cambio. ¿Cómo sanarme si me he constituido en objeto de burla? Vamos a ver la segunda arista. Si en mi condición de víctima me he constituido en objeto de burla, lo primero que debo hacer para sanarme es trabajar en mis limitaciones, es reflexionar cómo yo puedo mejorar, pedir apoyo. Saben, mis hijos y yo, cuando por sugerencia de María Isabel, nosotros decidimos que camino al colegio leemos un libro devocional y cada uno dice lo que entiende y oramos en ese espacio de tiempo, lo hacemos todos los días. Y esta semana nosotros leímos algo que decía que el nivel de experto, y el pastor también lo mencionó en uno de sus mensajes, se logra después de 10,000 horas de práctica. Tú quieres lograr hacer algo, practica. El maestro Wigler, Eugene, que Dios lo bendiga donde quiera que esté, decía siempre y repetía, si quieres aprender, debes de practicar. Con su acento, ¿verdad?, distintivo de extranjero. Y los muchachos recuerdo que siempre cuando pasaba algo que nos equivocábamos en el ensayo, entonces repetíamos eso. Si quieres aprender, debes de practicar. ¿Quieres aprender? Practica, capacítate. Tú puedes, pero tienes que someterte al proceso de aprender. Si te has constituido en objeto de burla o víctima, lo segundo que debes hacer para sanarte es no quieras decidir el propósito de tu vida. Déjaselo
al que sabe lo que es mejor. Déjaselo a Dios. No seas terco queriendo hacer una cosa cuando quizás lo que Dios ha designado para ti es otra. Ese tiempo empléalo buscando la dirección y el propósito de Dios. Y para sanarme de eso del victimismo, debo afirmar con seguridad que mi confianza está en Dios. Y por eso le dejo a Él, ¿verdad?, que me guíe. Salmo 119, versículo 51, dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Que te importe más la aprobación de Dios que la de los hombres. Y la tercera arista, y con esto termino, es que si has sufrido a causa de la burla, para sanarte, lo primero que debes hacer es decirle a Dios lo que me molesta. Nehemías, ¿qué hizo? Fue una vez en oración a Dios. Eso parece como cuando uno está dando querella. Cuando uno es muchacho, uno está dando querella. Y le dijo, y no, y mire, me hicieron esto, Señor, tú lo viste. Yo me imagino esa oración ahí, como cuando uno está, por ejemplo, yo que me crié con hermanos, mi papá trabajaba en el interior. Y yo era toda la semana anotando todo lo que me hacía Jorge principalmente. Y Félix, que como era más pequeño que yo, porque Manuel no, Manuel siempre todo amor. Lo único, a veces si uno se portaba mal, le daba un cocotazo a uno con un anillo que él tenía de graduación. Y yo vivía, mire, registrando y anotando ahí para cuando papi llegara, yo contarle todo lo que me habían hecho. Entonces, dígale a Dios lo que le molesta. Dígale a Dios lo que lo ha hecho sentir mal. Exprésese con el que le puede dar solución. Yo siempre en mi espacio de trabajo digo, si tú hablas una situación con una persona que no le puede dar solución, eso es chisme. Ahora, si tú lo hablas con quien lo puede solucionar, entonces ahí lo que estamos buscando es apertura. Tú quieres solución de eso que te afecta, la burla, de eso que te molesta, de cómo tú te sientes mal, díselo a Dios. Díselo a Dios. Cuando se burlen de ti, no te desquites con la gente. Vamos a hablar con Dios. Siempre que te sientas criticado, degradado, insultado o desmoralizado, ponle el nombre que tú quieras, háblalo con Dios, porque sabe, la oración libera. Si has sufrido a causa de la burla, lo segundo que puedes hacer después de hablar con Dios es sé mejor que quienes se burlan de ti. Eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la Biblia. Vamos a verlo. Primera de Pedro 3:9, en Nueva Traducción Viviente, dice: no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, miren que contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Se burlaron de ti, como dicen popularmente, no te llene de odio. Elévate y respóndele, como dice ahí la palabra, con una bendición. No caigas en ese terreno y con eso vas a ser mejor que los que se burlan de ti. Y lo último es recordar que aunque estés sufriendo burla, seré recompensado para siempre. El antídoto cuando te sientas menospreciado o difamado es saber que hay una recompensa por siempre. Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea, o sea, es temporal, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Permítanme orar, por favor. Padre, primero perdónanos por preocuparnos por los que otros piensan. Señor, también perdónanos por querer manipular poniéndonos en el papel de víctima por la desaprobación de otros. Admitimos delante de ti que nos lastima el ser criticados o insultados por otros. Ayúdanos, Señor, a entender que tu aprobación debe ser la que nos importe. Gracias, Señor, porque nos llevas a ponerte en primer lugar y tú bendices nuestras vidas, que siempre recordemos la recompensa de vivir por el cielo y la eternidad y no por la aprobación de lo que el mundo diga. Por Jesús tu Hijo. Amén. Dios le bendiga.